Con más de 1000 empresas en Aragón, el sector agroalimentario es la segunda industria con más peso en nuestra tierra, tanto por facturación como por empleo. En concreto, ocupa casi el 10% de nuestro PIB. Para que se hagan una idea, el empleo directo generado por este tipo de industria supera los 17.000 trabajadores. Las exportaciones de la industria alimentaria aragonesa alcanzaron los 2.200 millones de euros en 2020. Supone un aumento del 29% respecto al año anterior. En parte, gracias al sector cárnico, cuya facturación se ha incrementado un 40%, superando los 1.650 millones de euros. Pues estamos en Embutidos Aventín de Graus. Es una fábrica familiar en la cual es la tercera generación, que soy yo. Llevamos ahora mismo, haríamos unos 55 años. Habitualmente estamos sobre unos 45 personas. Ahora estamos muchas menos debido pues, a toda la situación, estamos gente en ERTE aún. Hemos reorganizado todo un poco y quieras que no, pues a día de hoy no estamos tanta gente trabajando. La materia prima es una de las cosas fundamentales en Embutidos Aventín, ¿no? Entonces, buscamos siempre que llegue a 100 kilómetros a la redonda, que sea del Pirineo aragonés. La longaniza de Graus es nuestro producto estrella, pero aparte comercializamos otros productos de la zona, como por ejemplo el ternasco de Aragón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Aquí preparando un pedido de longaniza de Graus para Barcelona. Muy bien. Solemos hacer unos 400 kilos de longaniza diarios. Lo que hemos llegado a hacer antes de nuestra pandemia ha sido pues alrededor hasta de 7.000 kilos semanales de longaniza. Vamos sobreviviendo con unos 400 diarios, que semanales vamos haciendo unos 1.200, 1.400 kilos semanales de longaniza de Graus. Nos han caído las ventas alrededor de un 35%. Este es el segundo paso, después de pasar de la picadora pasamos al amasado y del amasado pasamos a la embutición. Desde que llegas a las 8 de la mañana te pones en tu puesto de trabajo y longaniza, chorizo, lo que corresponde cada día hacer. Llevo aquí ya 18 años trabajando. En el 2016 tenemos con la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus el mayor récord de longaniza, que es de más de 500 metros de longaniza y asada en una parrilla de 25 metros cuadrados. Pues aquí tenemos el secadero número 5 de los 6 secaderos que tenemos en Embutidos Aventín. Tenemos producto curado, producto oreado. En este secadero, por ejemplo, cabrán unos 3.000 kilos. El DNI de esta etiqueta es como, digamos, la trazabilidad del producto. De tal manera que con estos lotes, con este lote, con este número, podemos conseguir saber de qué carne ha sido producido, de qué aditivos, qué especias le hemos puesto al producto y de dónde ha venido ese matadero, la carne y luego toda la materia prima. Una vez que terminamos el proceso de curación en los secaderos, vamos a envasar el producto, ¿vale? Por ejemplo, aquí Iván está envasando todo lo que es la longaniza fresca, libre servicio, para las grandes colectividades, grandes plataformas. Esta máquina puede envasar unos 200 kilos a la hora. Bueno, y como veis, este ya es el último paso del proceso, en el cual se etiqueta el producto. Este producto, como hemos hablado antes, es longaniza de Graus, libre servicio. Todas pesan lo mismo y todas valen lo mismo. Tú imagínate la satisfacción que tiene el saber que soy la tercera generación que lleva la longaniza de Graus a cualquier mesa de cualquier familia.